con el cierre del mes de agosto y normalmente en el Banco Central los fines de mes son más atareados que el resto de días, así es que les agradecemos la fineza que tuvieron, gracias. En segundo, les queremos decir que obviamente ustedes son una autoridad competente para solicitarnos la información que ustedes creen conveniente para propósitos y fines de esta comisión. Sin embargo, la entrega de la información que vamos a hacer, la mayor parte es información confidencial. Por lo tanto, en esta presentación que tienen enfrente, no aparecen los detalles de la información. Pero en el informe que tienen la misma presentación con todos los detalles, ¿verdad? Todos los detalles que ustedes nos solicitaron. Pero para efectos del despliegue acá, hemos tapado con unos banners en blanco para que no aparezca la información de tipo confidencial. ¿Y cuál es lo confidencial de la información? Es que de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, el Banco Central tiene clasificada como confidencial cierto tipo de información que ustedes van a ver cuál es. Y también, por lo tanto, la información que tenemos aquí es para uso estrictamente personal para ustedes como miembros de la comisión y para los fines exclusivos de esta comisión. Entonces, les agradeceremos la reserva del caso, pero ustedes tienen el informe escrito ahí y todas las preguntas que ustedes nos han hecho, denle Laurita. La siguiente diapositiva, las preguntas que ustedes nos han hecho las hemos agrupado en 4 áreas porque están interrelacionadas y para una mejor exposición y claridad de parte del Banco Central hemos agrupado todas las preguntas de ustedes para responderlas. Vamos a empezar con la primera área que son siguiente. Laura, no se mueve. Perdón. Muévanla. Vamos a ir al primer bloque de preguntas. Preguntas y respuestas, que no se mueve. No, puede darle, por favor. Vamos, flujos de deuda. En esta comparecencia me acompaña la jefe del Departamento Jurídico del Banco Central y el jefe de operaciones financieras del Banco Central. El primer grupo de preguntas y respuestas tienen que ver con los flujos de deuda interna y externa y donaciones. Primero, solo un breve acotamiento cuál es el rol del Banco Central en todos estos procesos de ingresos y egresos de dinero a las cuentas del Ministerio de Hacienda. El Banco Central es un banco del Estado por el artículo 74 de su ley orgánica, o ley que ustedes han aprobado a través de los años, la aprobaron en su momento. El banco, también hay un convenio de manejo de cuentas de cuentas de adhesión al sistema de liquidación bruta en tiempo real. El sistema de liquidación bruta en tiempo real es el Sistema Nacional de Pagos que administra el Banco Central, administra y gestiona. Es por donde pasan todos los flujos de ingreso y todos los flujos de egreso para las cuentas que mantiene el Ministerio de Hacienda en el Banco Central. El banco tenemos un convenio, ¿verdad?, que nos exige confidencialidad sobre las transferencias, pero ustedes las que han preguntado están explicadas en el documento. Y el Banco Central es un agente financiero del Estado que está mandatado por el artículo 74 de su ley orgánica, pero también, además de eso, el Banco Central tiene un agente de contrato, tiene un contrato de agente financiero entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central para efectuar rol de agente financiero en la colocación de bonos, de deuda interna y externa. El Banco Central también administra el Sistema Nacional de Pagos. Esto es muy importante acotar que como administradores del Sistema Nacional de Pagos, en el artículo 4 y 5, este Sistema Nacional de Pagos, las transferencias que se hacen, en este caso el Ministerio de Hacienda, por tener cuentas dentro del Banco Central, son transferencias que son firmes e irrevocables. Esto es muy importante que a nosotros dejarlo bien claro, porque significa de que cuando el Ministerio de Hacienda hace las transferencias, tiene
la completa convicción de que del uso del Sistema Nacional de Pago es en forma firme, con plena autonomía, pero por otro lado, cuando el Ministerio de Hacienda autoriza una transferencia, son irrevocables. El Banco Central no puede intervenir, solo administra la plataforma tecnológica, los protocolos de la tecnología para que esas transferencias se realicen, y el Ministerio de Hacienda es autónomo en el manejo de sus cuentas. Por lo tanto, siguiente, por favor. Es bien sencillo. Por ejemplo, las operaciones de ingresos son bastante gráficas, perdón que hasta demasiado sencillo está puesto, pero es básicamente, por ejemplo, como nosotros somos un banco y el Ministerio de Hacienda es un cuentaviente, él en sus cuentas realiza ingresos, hace transferencias el Ministerio de Hacienda. Digamos, si se la paga, al lado derecho vemos que puede ser un país extranjero, un organismo internacional, una agencia multilateral, hace, digamos, transferencias, ingresos para el Ministerio de Hacienda, y eso primero pasa por los sistemas internacionales de pago del Banco Central. Nosotros manejamos mensajería electrónica y manejamos software para convertir esas mensajerías en códigos que se puedan leer a nivel del Sistema Nacional de Pago. Lo llevamos al LBTR, liquidación bruta en tiempo real, que es nuestro Sistema Nacional de Pago, que es lo que administra el Banco Central, y con eso logramos que los fondos estén disponibles en las cuentas del gobierno que mantienen el Banco Central. Pero si el originador de fondos es una fuente local, un banco doméstico, sucede lo mismo, que hacen transferencias autorizados por el Ministerio de Hacienda, pasan por el LBTR, liquidación bruta en tiempo real, y se ponen a disponibilidad en las cuentas del Banco Central. Para el efecto, es el mismo proceso a la inversa cuando hay operaciones de ingreso. El Ministerio de Hacienda manda a través del LBTR, hace transferencias de salida de recursos, y esos recursos van a dar a agentes domésticos o a agentes internacionales. Y nuevamente, es una decisión autónoma del Ministerio de Hacienda, y el Banco Central administra los sistemas de pago, ¿verdad? El LBTR y el Sistema Internacional de Pago, que también administramos. Como ven, en resumen, en este tema, las competencias están bien delimitadas, en donde el Banco Central es responsable de mantener en funcionamiento la infraestructura de los sistemas de pago, y el Ministerio de Hacienda mantiene sus cuentas en el Banco Central, las opera en forma autónoma, realiza transferencias entre sus cuentas o hacia otros participantes en el LBTR. Este es como un resumen que nos permite a nosotros como Banco Central contestar sus preguntas siguiente por favor, con total claridad. Y es un grupo de preguntas que ustedes tienen que ver. ¿Cuáles son los flujos de deuda que han ingresado al país entre enero y agosto, que tienen que ver por préstamos internacionales, por la colocación de títulos valores, eurobonos, por la colocación de títulos domésticos, CETES y LETES, y por otras operaciones de deuda? Entonces allí tienen, en su documento tienen los montos que tienen, las cuentas, el concepto por lo que entró, que ustedes saben por los periódicos, ustedes saben que fueron préstamos del BID, préstamos del Fondo Monetario Internacional, colocación de bonos internacionales, ¿verdad? La fecha que ingresó, el monto que ingresó, y a 31 de agosto lo que egresó de esas cuentas, y el saldo el 31 de agosto. Al hacer la suma de todos esos ingresos, egresos y saldos, tenemos los totales que ingresaron 1.643 millones, egresaron 1.036 millones, y el saldo es de 606 millones de dólares por deuda externa, con multilaterales, con inversionistas internacionales. Ahora, por deuda interna, es decir, por colocación de letras de tesoro y CETES, certificados de tesorería, ingresaron en este mismo periodo 1.595 y egresaron 1.595. El saldo solo son $418,000. ¿Ustedes tienen los detalles en su documento?
por flujo de donaciones, en este mismo periodo de enero a agosto, ingresaron 12.58 millones de dólares. 12.58 millones. Y ahí ven ustedes los conceptos por los que ingresaron en su documento. Tienen el monto que ingresó, la fecha de ingreso y el concepto. Respecto, no sé si la pregunta va a ser ahora o después, como ustedes gusten. Doctor. Oh, ok. Entonces, si gustan, como me acelero un poquito para que entremos a las preguntas y respuestas, porque es bastante información. La colocación de deuda en mercados internacionales, una base legal mínima que nosotros como Banco Central, obviamente, esencialidad la mantenemos, por lo tanto, si ustedes a través de los años ven, oyen en los medios, oyen a los titulares de Hacienda que hablan sobre la colocación de bonos y todo, aunque nosotros seamos parte del proceso en algunas partes, el Banco Central no sale haciendo declaraciones públicas de ningún tipo, referente al plazo, a las tasas de interés, a los bancos estructuradores, al monto, a las condiciones del mercado, porque por ley no podemos. Ustedes nos preguntaban sobre las últimas 4 colocaciones que han habido, entonces aquí están las últimas 4, empezando por la más antigua, digamos, que es de septiembre del 2014, emitimos 800 millones de dólares a una tasa de 6.38, luego hubo una colocación en febrero del 2017, la República emitió 601 millones a una tasa de 8.63. La siguiente es en agosto del 2019, emitimos 1.097 millones a una tasa de 7.12%. Y finalmente la emisión de julio del mes pasado, mes de julio, por 1.000 millones a una tasa de 9.50. Esas son las últimas 4 colocaciones y ahí ven la cantidad de inversionistas que nos compraron los títulos valores, que compraron a la República de El Salvador los títulos valores. 220 inversionistas, 232, 211 y finalmente 113 inversionistas. Las características de las emisiones y sus costos, esta información confidencial que ustedes tienen en su documento, pero aquí las que puedo mencionar porque son de carácter público, están en cualquier periódico de El Salvador, es la fecha de la emisión. Aquí tenemos desde el julio del 2020, la otra fue agosto del 2019 y así sucesivamente las otras 2 siguientes. Los montos ya se los expliqué en la anterior diapositiva. Los vencimientos van al año 52, al año 50, al año 29 y al año 27. Los plazos 32 años, 30, 12 y 12 y el cupón, la tasa que pagan, se paga anualmente de intereses, aquí está, 9.50, 8, aquí está. Ahora, los bancos, en este proceso de emisión, la República tiene que contratar bancos administradores. Y estos se han contratado 2 bancos administradores para cada emisión. Las de julio, recién pasado, se contrató a Scotiabank y al Banco Santander, ¿verdad? En la emisión previa se contrató a Citigroup y a Scotia. En la anterior a Deutsche Bank y a Credit Suisse. Y en la previa a Deutsche Bank y a Citigroup. Ahora, ustedes nos preguntaron al Banco Central para esta comisión
¿Cuánto se pagó de comisiones a estos administradores? Puntos básicos, monto en dinero, cuál era el agente fiscal, cuál era el abogado del agente fiscal, la comisión que les pagamos, las comisiones a los abogados internacionales, comisiones a la gente, los agentes de registro, la comisión en bolsa de valores, comisión de agentes financieros. Todos esos datos los tienen en su documento. Y también nos preguntaron por cada emisión cuáles eran los principales inversionistas que compraron los bonos. Empezando por la del 2014, a la mano derecha, en el cuadro derecha, tienen los 5 principales inversionistas, que fue Pacific Investment, Goldman Sachs, PCW Asset Management, Wellington Management Company, BTG, Pactual Euro, y la cantidad de bonos que nos compraron, fueron 100, 40, 30, 30, 20. Un total de inversionistas que nos compraron fueron 220 inversionistas, se colocó 800 millones y prácticamente el 25% de esos 800 millones lo compraron esos 5 inversionistas. Ahora, del total de inversionistas, viendo todos los inversionistas, prácticamente el 75% de los bonos lo compraron 2 sectores, que son los sectores de investment managers, asesores de inversión, el azul, y el rojo son los hedge funds, que son fondos mutuos, fondos de cobertura, Entonces, entre esos 2 sectores adquirieron el 75% de todos los bonos, de los 800 millones de esta emisión. La segunda emisión de 2017, nuevamente tenemos los 5 principales emisores, 5 principales compradores de los bonos de la República: Blue Bay, Eaton Vance, Goldman Sachs, Prudential, Ashmore, y aproximadamente la suma de los que nos compraron fueron 35, 30, 30, 25 y 20. La suma de esos son aproximadamente el 25% de los 601 millones, ¿verdad? Y nuevamente casi el 75% de todas las compras se fueron a 2 sectores: al sector de los asset managers, que son administradores de activos, y al sector de bancos, en 6.67. La tercera emisión por la que nos han preguntado, nuevamente los 5 principales inversionistas, ahí aparecen 2 locales: AFP Crecer, Eaton Vance, JP Morgan, Wellington Management Company, AFP Confía, y lo que nos compraron fue 64, 50, 50, 50, 40. Total de inversionistas que nos compraron 211, y aquí también aproximadamente el 75%, 73%, es la suma de lo azul y lo anaranjado, fueron los investment advisors, asesores de inversión, y nuevamente los hedge funds, fondos de cobertura, 75%. Y finalmente, la última emisión, la de julio, los 5 principales inversionistas fue AFP Crecer, Vontobel Asset Management, AFP Confía, Goldman Sachs Asset Management, JP Morgan Asset Management, y nos compraron 90, 85, 70, 75, 55, y la suma de esos 5 inversionistas nos da aproximadamente un tercio, 33% de todos los bonos, de los 1.000 millones de bonos que nos compraron. Y aquí la distribución por sectores de todos los inversionistas es un poco más equilibrada, en donde los principales sectores fueron el verde es fund manager, los administradores de fondos, y fondos de pensiones, pension funds. Delimitando las responsabilidades técnicas legales de la emisión. Esto está por los contratos y en los procesos de adjudicación que ustedes nos preguntaron, en donde los roles de cada institución están muy delimitados. El Banco Central prepara los términos de referencia y el Ministerio de Hacienda define los criterios y aprueba los términos de referencia. El Banco Central remite las invitaciones a los bancos de inversión, a los abogados, para que presenten ofertas, porque es un concurso, una contratación directa con invitación. Entonces, y el Ministerio de Hacienda evalúa las ofertas en conjunto con el Banco Central. El Banco Central recibe las ofertas técnicas y económicas, y el Ministerio de Hacienda, por contrato, él resuelve, adjudica.
Luego el Banco Central notifica la adjudicación de contratación a los ganadores, a los que van a ser contratados, y el Ministerio de Hacienda suscribe, firma las resoluciones. Finalmente, el Banco Central da asesoría al Ministerio de Hacienda en la valoración de los respectivos contratos de servicio y Hacienda suscribe los contratos. Es importante señalar de que estas contrataciones, estos procesos, de acuerdo a artículo 4, literal F de la ley LACAP, están fuera de la ley LACAP. Por lo tanto, son contratos que se hacen con contratación directa, tal como manda la ley LACAP. Otra pregunta que nos hicieron fue, ¿y quiénes fueron los abogados internacionales y los administradores de la colocación? Los administradores de la colocación, ya se los había mencionado, ¿verdad? Normalmente se repiten, vean que son Scotia, aparece 2 veces, Citigroup aparece 2 veces, de Deutsche Bank aparece 2 veces, Credit Suisse una vez y Santander aparece una vez. Esto tiene una lógica en el mercado, y es que cuando la República hace una colocación y trabaja con bancos que ya han trabajado con el gobierno, hay una gran facilidad para recopilar la información, para revisar la base legal, para ir a la fiscalía, aprobación de los términos del convenio, para recopilar la información estadística, económica y financiera, para conocer el país, para hacer la due diligence. Todo ese proceso es mucho más eficiente si se contrata a alguien que ya ha hecho las colocaciones en el pasado. Lo mismo los abogados internacionales. Las últimas 4 colocaciones hemos contratado a Arnold & Porter, que es una firma de abogados de primer nivel a nivel internacional, con mucha experiencia en la República, que viene trabajando prácticamente a partir del año 2002 con el gobierno de la República. En cuanto a las preguntas sobre la estabilidad del sistema financiero y estabilidad macroeconómica, básicamente las preguntas se concentraron de parte de esta comisión sobre las medidas que adoptó el gobierno, sobre los requerimientos de reserva de liquidez y los porcentajes de los saldos requeridos. Ok, esas preguntas, digamos, aquí la respuesta requiere un contexto básico, porque tiene que ver con el rol de ustedes como Asamblea Legislativa, con el rol del gobierno como conductor del órgano ejecutivo, y tiene que ver con las instituciones y con los organismos internacionales. Lo que tenemos aquí es en la base de que cuando la pandemia empezó a profundizarse, se dio a nivel internacional una crisis de confianza en el sistema, una crisis de flujos financieros inestables, una crisis de incertidumbre en todos los sistemas financieros a nivel mundial. Por lo tanto, varios países, no solo El Salvador, ustedes conocen que varios países tomaron la decisión de flexibilizar los requisitos de liquidez. ¿Qué es lo que se quería? Es proveer de suficiente liquidez al sistema bancario, sistema financiero, y que el sistema bancario trasladara esa liquidez a las empresas y a los hogares. Ese era el objetivo de las medidas. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional, que es la autoridad monetaria y financiera a nivel mundial en términos de estabilidad financiera, que es la pregunta que ustedes nos han circunscrito que correspondamos, el Fondo Monetario en abril ya había hecho una evaluación de todos los países del mundo sobre cómo estaba enfrentando la pandemia a nivel de arquitectura financiera, a nivel de estabilidad financiera. Y el fondo ya estaba observando en abril de este año de que los bancos centrales de todo el mundo habían sido la primera línea de defensa ante el impacto adverso que la crisis del COVID estaba teniendo en la economía y en el área financiera. Y los bancos centrales, como primera línea de defensa, lo más tradicional que hacen, ustedes saben, es que los bancos centrales, al administrar su propia moneda, influencian sobre la tasa de interés y ellos bajan la tasa de interés de referencia. Lo hizo Estados Unidos, lo hizo Europa, lo hizo prácticamente todo el mundo. Ustedes saben que nosotros no podemos hacer eso.
Los bancos centrales también empezaron a proporcionar liquidez adicional al sistema financiero. Es decir, relajaron, lo mismo que hizo el Banco Central de El Salvador, relajó el coeficiente de liquidez requerido. Los bancos centrales también han acordado mejorar la provisión de liquidez en dólares estadounidenses. Para los países que tienen moneda propia, los bancos centrales que tienen moneda propia, durante la pandemia, enero, febrero, marzo, empezaron a conseguir dólares para tener dólares a disponibilidad en su economía. Y finalmente los bancos centrales empezaron a hacer otras medidas un poco más extraordinarias, como comprar bonos de empresas, bonos corporativos, también, pero con el objetivo de que los hogares y las empresas continúen teniendo acceso al crédito a un precio asequible. O sea que los bancos centrales se enfocaron en liquidez, crédito y tasa de interés. Fueron como los targets de todas las medidas que puede tomar un banco central. Ese es el punto A. Otra cosa que evaluó el Fondo Monetario, el punto B, es de que la confianza de los inversionistas se estabilizó a partir de abril, ya con el rol que jugaron los bancos centrales. Enero y febrero fueron bien duros, fueron más inestables, mucha desconfianza e incertidumbre. Luego los bancos centrales también, de muchas economías, el Fondo Monetario pedía que los bancos ayudáramos a aliviar las tensiones financieras, porque si bien el mundo había avanzado a controlar la incertidumbre, las tensiones financieras, las tensiones de liquidez continuaban en ese momento, y por lo tanto también el Banco Central, los bancos centrales continuaron manteniendo el flujo de crédito a la economía. El Banco Mundial hizo lo propio, hizo su evaluación en abril y concluyó básicamente lo mismo, pero lo más importante que les queremos decir es que los bancos en todo el mundo estaban, el Banco Mundial estaba pidiendo a los bancos que las reservas que tuvieran las empezaran, que habían acumulado para enfrentar crisis. Ahora es el momento de usar las reservas para enfrentar la crisis. El Banco Mundial también le pedía a los reguladores bancarios, en el caso de El Salvador, al Banco Central de Reserva de El Salvador, ¿verdad?, que los requisitos que se habían establecido rigurosos para que los bancos tuvieran controlada la liquidez, que empezáramos a liberarlos, o sea que los redujéramos, porque la crisis demandaba que esos requisitos fueran reducidos. Muchos países lo hicieron, aquí les pongo 4, pero la verdad que toda Latinoamérica, y no tiene sentido detenernos en uno de ellos, pero podemos mandar más información si todo gusta. Pero lo que es importante, siguiente por favor, que en el contexto nacional, en el marco legal, primero el Banco Central actuó primero por necesidad técnica de actuar, experiencia internacional, recomendaciones de organismos internacionales, analizamos los bancos y vimos que estaban en problemas, los teníamos que ayudar para enfrentar esta crisis de liquidez y de crédito. Y otro, la Asamblea Legislativa nos mandató al Banco Central de que interviniéramos. La Asamblea Legislativa pidió primero pidió que se suspendieran el incumplimiento de los plazos de pago de los créditos. ¿Se acuerdan que ustedes legislaron sobre eso en el decreto legislativo 593? Y en el artículo 9 nos mandataron al Banco Central que a través del Comité de Normas ajustáramos las normativas concordantemente para proteger a los hogares, a los deudores, porque la crisis estábamos viendo de que la gente se tuvo que confinar, las empresas tuvieron que reducirse sus operaciones, los ingresos se cayeron y muchas personas y empresas empezaron a caer en incumplimiento. Entonces la Asamblea Legislativa nos mandató. Luego también el artículo 100 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero mandata al Comité de Normas del Banco Central a que actuemos en presencia de desequilibrios importantes en forma temporal. Y finalmente, obviamente, entonces en base a estos dos mandatos legales, el propio de la Ley de Supervisión y Regulación Financiera y los decretos legislativos aquí mencionados, entonces el Banco Central tomó medidas para el apoyo a la liquidez de los hogares, las empresas y el sistema financiero.
Y observamos técnica financieramente de que estábamos teniendo problemas. Fíjense que aquí tienen 14 bancos y estos son los días, justo la semana antes de que entraran en vigencia las normas. Y que les queremos decir cómo, vean, por ejemplo el día 18, como 4 bancos, los datos en rojo, es que no cumplían el requisito de liquidez. Tenían que tener 100% más y estos bancos que están en rojo tenían 98, 91, 98, ya no estaban cumpliendo. El día 19 otros 2 bancos ya no cumplían, 3 bancos. El día 20 otros no cumplían. Así tenemos una cantidad de días en esta semana que los bancos estaban incumpliendo la reserva de liquidez. Por otra parte, a nivel sistémico, adelante por favor, nosotros valoramos la liquidez de todo el sistema bancario y financiero con la tasa de reportos. Y la tasa de reportos son préstamos a corto plazo, 2-7 días, que se dan entre bancos y bancos con industria, con empresas. Bien que el último año la tasa de reportos habían dado entre 2 y 3% antes de la pandemia. Y empezó en febrero a aumentar importantemente, de 2% se disparó hasta 7,95, casi 8%. Ese es un signo inequívoco de que hay problemas de liquidez en la industria, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas técnicamente nos obligó a tomar medidas y estas son las respuestas concretas a sus preguntas. Una medida que tomamos para efectos de liquidez y crédito fue que a través de la norma del 18 de marzo, lo que hicimos fue una combinación de medidas de crédito y liquidez. Para todos los créditos nuevos que dieran los bancos, digamos de cada 100 unidades monetarias que dieran de crédito, íbamos a permitir, a través de estas normas, permitimos que 25 unidades monetarias el banco las tomara y las reportara como que había mandado esas 25 unidades al Banco Central como reserva de liquidez. Entonces, aquí el objetivo era preverle liquidez a los bancos y permitir que las empresas y los hogares usaran el crédito en las empresas y usaran el crédito personales y todo, ¿verdad? Y esta norma nos permitió que en todas estas 14 aproximadamente los bancos pudieran descontarse aproximadamente 585 millones, ¿verdad? Porque dieron créditos productivos, créditos para adquisición de vivienda. Otra medida que tomamos fueron las normas técnicas temporales para enfrentar incumplimientos y obligaciones contractuales, y esto como en mandato directo con el decreto legislativo a que hice referencia. Y aquí lo que hicimos básicamente, esta medida lo que se hizo básicamente es de que cuando un deudor de un banco, una empresa, una persona natural, incumpliera porque había sido objeto de un impacto negativo de la pandemia, como haber perdido el trabajo, haber cerrado la empresa, haber sido contagiado, por una serie de características, entonces lo que permitimos con esta norma es de que si dejaba de pagar el crédito, no se tomara como un moroso, ¿verdad? Se le mantuviera la calificación de riesgo crediticio, no se descalificara, no se bajara la calificación, y también que los días que entraba en mora no se contabilizaran como mora para este deudor. Eso es para protegerlo a él y para protegerlo al banco, ¿verdad? Porque entendemos que la pandemia exigía medidas legales y financieras que nos protegiera a la industria, a los hogares y a las empresas. Otras medidas y también que son incluso más específicas de lo que ustedes nos preguntaron, los requerimientos de reserva de liquidez. Hicimos 2 reducciones de la reserva del 23, una el 24 de marzo y otra el 14 de abril, a través de modificar las normas técnicas temporales para el cálculo de la reserva de liquidez. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que las entidades financieras dispongan de mayores recursos financieros, tal como lo recomendó Banco Mundial, Fondo Monetario, y tal como lo estaban haciendo una cantidad de bancos centrales en el mundo. Nosotros hicimos lo propio, el Comité de Normas de Banco Central, que es un ente colegiado conformado por funcionarios de Banco Central, Superintendencia del Sistema Financiero, funcionarios del Ministerio de Economía, funcionarios del Ministerio de Hacienda
es un cuerpo colegiado del Comité de Normas, no es el presidente del Banco Central y dos técnicos a la par de él, no, es un cuerpo colegiado. Entonces el Comité de Normas del Banco Central bajó la reserva de liquidez, vean los datos, porque ustedes querían el impacto directo. El 26 de marzo teníamos aproximadamente el 21.7% de los depósitos bancarios, el 21% estaban constituidos como reserva en las cuentas del Banco Central. Eso era 3.274 millones. Después que se bajaron el requerimiento de liquidez, al 20 de agosto tenemos 1.544 millones, es decir, el 9.9% de los depósitos. ¿Cuál es el impacto de la medida que ustedes nos preguntaron directamente? Es que el Comité de Normas permitió que los bancos tengan 1.730 millones a su disposición para que puedan hacer una gestión de riesgo y una gestión de liquidez y administrar su cartera de activos en apoyo a los hogares y a las empresas del país. Ese es el impacto directo, 1.730 millones. Ahora nuevamente, la banca comercial es autónoma en su manejo de sus perfiles de riesgo, su perfil de cartera, definen cómo van a administrar esta liquidez. Allí no puede el Banco Central hacer nada respecto a esto. Luego, pero los bancos comerciales no solo tienen reserva de liquidez que les obliga la norma, que si no ellos tienen propia reserva de liquidez voluntaria. Y antes de que cambiáramos las normas, los bancos tenían 3.675 millones, equivalente al 24.4% de los depósitos, y el 20 de agosto tenían 2.699, equivalente al 17.2% de los depósitos. Es decir, que los bancos redujeron su disponibilidad en sus reservas 976 millones. Y entonces los bancos normalmente en los últimos años siempre han tenido excedentes de liquidez. Antes de la pandemia, antes de marzo, el excedente de liquidez, vean en el gráfico, era aproximadamente 400 millones de dólares. Y ahora, a partir de abril, tienen aproximadamente 1.200 millones de dólares, 1.100 millones de dólares de excedentes de liquidez. O sea, los bancos están líquidos. Eso para las autoridades supervisoras y reguladoras es una noticia buena, o sea, son bancos estables con liquidez. Más adelante vamos a relacionar eso. Entonces, ¿me permite? Adelante, por favor. Nos hacía una pregunta de ustedes en relación de las medidas de liquidez con el desempeño, desorden fiscal, ¿verdad? Entonces, lo que les podemos decir es de que el Banco Central está mandatado a promover la estabilidad financiera del país, promover la liquidez, las condiciones de crédito y la estabilidad del sistema financiero. Entonces, las medidas fueron en apoyo a la liquidez y al crédito que se den los hogares y al costo a que se cede ese crédito, en línea con las recomendaciones internacionales, con lo que estaba pasando en el resto del mundo, y entonces para ayudar a la economía a enfrentar esa caída de los ingresos producto de la pandemia. Entonces, mi respuesta obviamente de que la parte de la definición de las trayectorias de ingresos y egresos fiscales, de la trayectoria de la deuda fiscal y las necesidades de financiamiento, el manejo de la caja y todo lo que tenga que ver con los recursos fiscales es competencia de las autoridades, de los titulares competentes, no del Banco Central. Pero lo que sí le podemos afirmar desde el Comité de Normas y desde el Banco Central, que el objetivo de haber hecho estas normas fue ayudarle a la liquidez y al crédito de la economía, en línea con las recomendaciones internacionales. Y nosotros nos sentimos contentos, ustedes nos hacen una pregunta como consecuencia de la mayor liquidez, cómo nos sentimos, cómo vemos nosotros. Miren, logramos que la liquidez del sistema sufriera menos tensiones, después de tener 7.9% de las tasas se había disparado, la volvimos a hacer llegar, incluso menos de 2%, a 1.70%. Al cierre de agosto estamos también con tasas bajas nuevamente, menos de 2%. Los bancos, en el cuadro derecho, ven ustedes que todos los bancos cumplen ahora
empezaron a cumplir los requerimientos de liquidez, lo cual fue muy bien para la confianza del sistema financiero en el país, ¿no? Otra parte, nos preguntaron ustedes sobre las garantías, protección y garantías que tienen los depositantes. Es una pregunta súper compleja que nos hacen ustedes, en el sentido de que es una pregunta bien directa, pero que es una respuesta de múltiples actores y de múltiples funciones. La protección y garantía de los depositantes es una labor del Banco Central, de la Superintendencia del Sistema Financiero, del Instituto de Garantía de los Depósitos, del Ejecutivo y del Legislativo. Es una labor de todos en conjunto. Entonces, ¿por qué? Porque los riesgos en el sistema financiero son riesgos de gestión operativos, riesgos de liquidez, riesgo de corrida de depósitos, riesgo de insolvencia, pérdidas, capital. Todos esos riesgos pueden amenazar en un momento determinado. Si se convierte en una crisis financiera y esa crisis se hace grande, primero va a empezar por una crisis de liquidez. Entonces allí entra la regulación y la supervisión. Es la primera capa de defensa para los hogares del país. ¿Cuál es? Tener una buena regulación y supervisión. Es la primera capa de protección. La segunda capa de protección es que debe de haber un prestamista de última instancia en la economía, en este caso el Banco Central, que vamos a explicar más adelante un poquito. La tercera capa es de que si un banco ya no puede enfrentar sus problemas de liquidez y hay necesidad de ayuda, o de que se debe cerrar el banco, se tiene que tener un marco legal para tener una resolución bancaria. Ahí es una labor del Banco Central, Superintendencia del Sistema Financiero y por supuesto la Asamblea Legislativa, de aprobar la legislación pertinente para que eso se haga en una forma apropiada. Y finalmente, la última capa de defensa, y es cuando un banco ya hay que cerrarlo, quebró y hay que devolverle los depósitos a los hogares salvadoreños. En este caso existe un seguro de garantía. Pero entonces lo que se quiere cubrir en esta interacción compleja de este sistema financiero son la estabilidad monetaria y financiera, a los depositantes y a la industria bancaria como sí, porque ustedes saben que en una economía moderna, monetaria, el rol del sistema financiero es estratégico. Por lo tanto, hay una interacción entre entidades y recursos. Las bancas que protegen a los depositantes, las entidades son los propios bancos, bancos comerciales, bancos cooperativos. La gestión de riesgo que hacen los bancos, el nivel gerencial de los bancos, la expertise internacional, eso es gestión de riesgo, y si eso está bien hecho, ellos protegen a los depositantes. Luego también el Banco Central es el regulador del sistema y tenemos que actuar y regular de una forma responsable para proteger a los depositantes. La Superintendencia del Sistema Financiero es el supervisor de los bancos y el Instituto de Garantía de Depósitos en última instancia. Si un banco tiene que devolver los depósitos y no puede, entra el Instituto de Garantía de Depósitos a proteger y a devolver el dinero a los depositantes hasta un monto, ¿verdad? No a todos, sino hasta un monto. Y por lo tanto los recursos que se tienen para lograr esta protección de los hogares, de los depositantes, son la liquidez bancaria, las reservas de liquidez. La liquidez bancaria que la manejan los bancos, la reserva de liquidez que la maneja el Banco Central, el Comité de Normas, el patrimonio de los bancos que lo manejan los bancos y está supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero. Los préstamos de última instancia, que son rol del Banco Central, y finalmente la garantía de los depósitos, que es rol del IGD, en el caso de El Salvador, Instituto de Garantía de los Depósitos. Y entonces, ¿cómo vemos nosotros la protección? Ustedes nos preguntaban cómo evaluamos, cómo vemos la protección al depositante. Primero, vean este indicador que nos dice cuál es la liquidez bancaria, qué tanto está cambiando con esta crisis que estamos enfrentando a nivel internacional. Pues nosotros tenemos un coeficiente de liquidez que lo medimos por la disponibilidad de los recursos más las inversiones de corto plazo, entre las captaciones, los depósitos que tienen los bancos. Vemos que tenemos 44.6% tiene El Salvador, y eso ha cambiado muy poco. Es más, ha aumentado después de la pandemia, ¿verdad? 44.6%. Hay países regionales, no voy a decir sus nombres, pero ahí están, que tienen menos que nosotros, y hay un país que tiene más que nosotros, pero estamos en el promedio, arriba del promedio. Esto nos hace a nosotros sentir cómodos que
en términos de protección al depositante de liquidez, estamos logrando una labor conjunta de todas las entidades integrantes. Ahora, para ver el patrimonio, porque acuérdense que los bancos tienen que responder con su patrimonio para los hogares que tienen depositados sus recursos en los bancos. Aquí el coeficiente de El Salvador es 15.4 y ya ha bajado un poquito. Si ustedes ven, a diciembre del 2019 era 16.5, ahora es 15.4, es mínimo la baja, es estable, y otros países tienen menos coeficiente, ¿verdad? Y un país ahí tiene un coeficiente más. Pero no vemos un cambio como lo estamos viendo en Panamá, ¿verdad? Por ejemplo, otra economía dolarizada. No tanto en esos dos sentidos, en liquidez y en patrimonio, nos sentimos como Banco Central, como Superintendencia del Sistema Financiero, bastante cómodos. Nos sentimos cómodos porque, siguiente por favor, el Banco Central tiene un rol de prestamista en muchas instancias y nosotros estamos preparados con una línea de contingente en caso de ser necesaria. Son temas muy confidenciales que no podemos dar muchos detalles, pero sí los tenemos. Ustedes tienen el dato ahí en su informe. Y luego existe la garantía de depósito por todos conocidos, que el IGD protege los depósitos por persona en cada banco hasta por 10.289 millones. Por lo tanto, hay una pregunta a ustedes sobre las tasas de interés, que nos dicen que las ven crecientes y todo. Nosotros les queremos decir fehacientemente que miren, este es uno de los temas en donde el sistema financiero salvadoreño se puede sentir tranquilo y es exitoso, que las tasas de interés mantienen una estabilidad. Si ustedes ven, han variado. Ahí antes de la pandemia eran, para los préstamos a más de un año, era 9.46 y después es 9.37, o sea, cambios mínimos. Y eso ha venido así los últimos 3 años. Entonces la pandemia no ha afectado las tasas de interés, no hay ninguna tendencia creciente. Y a los préstamos hasta un año tampoco hay una tendencia creciente. Los datos de agosto nos están diciendo lo mismo, no hay tendencia creciente. Entonces este es un tema en donde el Banco Central se siente bastante cómodo como está evolucionando esta variable. Y es por otra pregunta que nos hacen ustedes, ¿cómo vemos los riesgos del sistema financiero y la estabilidad macroeconómica? Brevemente, los riesgos tienen que ver con riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos operacionales, riesgos de tasa de interés, riesgos tecnológicos. Ustedes saben que el sistema financiero es una industria bien compleja y el manejo de riesgo es bastante complejo, también especializado. Pero ¿cómo nos ha afectado la coyuntura al sistema? Bueno, es que la coyuntura, en esencia financiera, la coyuntura lo que nos está haciendo es que ha interrumpido los flujos normales de ingresos. Se han caído los flujos de los hogares, los flujos de las empresas, los flujos del gobierno, se han caído los flujos de ingresos de todo el mundo. Y eso ha impactado dos riesgos en el sistema financiero, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. Por eso es que el Banco Central, o sea, el Superintendente del Sistema Financiero, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda en conjunto en el Comité de Normas, y tomamos medidas de riesgo de liquidez y para mitigar el riesgo de crédito, que ya les explicamos en las diapositivas anteriores, y cómo esas medidas que tomamos tienen relación con la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica tiene varias dimensiones. Una de las más importantes en los países y que nosotros se nos olvida porque ya nos acostumbramos, somos tan estables en la parte inflacionaria que se nos olvida que ese sí es uno de los grandes logros que tiene la economía salvadoreña, y es que el riesgo inflacionario es mínimo. Vean, la inflación cerró el año pasado con 0.0, este año creemos que va a cerrar con 0.7 y el 2021 con 1.1. Es una inflación más baja que el resto de Centroamérica y es bien estable. Significa que el riesgo inflacionario en El Salvador es mínimo. Esto es reconocido por el Fondo Monetario, inversionistas internacionales, académicos, nos sentimos seguros. Siguiente, por favor. Y esto no solo riesgo, que si no se va materializando. Vean cómo a través del año se mantiene la estabilidad de la inflación, se va materializando ese riesgo mínimo, donde la variabilidad de la inflación es mínima y todos los otros países andan con inflación mayor. El otro riesgo de tasa de interés, siguiente por favor, también lo tenemos bien controlado, aunque esto no lo controla directamente el Banco Central. Queremos dejar claro esto, que si no, la tasa de interés es producto de las interacciones entre los bancos
el gobierno, las empresas privadas, eh, y esa interacción nos dan tasas estables, que no están subiendo, no están disparando, no están variando mucho, el riesgo mínimo. Por supuesto que nos ayuda la estabilidad de tasas de interés de política monetaria que hay en Estados Unidos, en Europa y en otros países, donde las tasas
cómo no. Y la última pregunta, por de pronto, señor presidente, con la venia suya, nos habría hecho referencia a que hubo una acción por parte de la autoridad Banco Central para liberar reserva de liquidez. Comité de Normas del Banco Central, que es un cuerpo colegiado. Que es un cuerpo colegiado. Efectivamente. Según la presentación, la liberación habría sido para evitar que hubiese falta de liquidez en la banca y con eso generar mayor estabilidad financiera, claro, para evitar riesgo en cuanto a la liquidez allá por marzo. Confianza en el sistema financiero. Correcto, exactamente. Correcto. Pero yo pude observar, señor presidente, corríjame sí, si no estoy en lo correcto, que coincide la liberación de la reserva de liquidez con la oferta de adquisición de CETES por parte del gobierno. Es decir, claro, se libera liquidez a la banca, pero simultáneamente se están colocando CETES en el mercado. Primer dato, solo me dice si es correcto o no es correcto. Es correcto. Y segundo dato, simultáneamente a esa liberación de reserva, los recursos habrían servido solo para comprarle CETES al gobierno, al Estado, pero no hubo un crecimiento en la colocación de créditos. ¿Es correcto? Sí, es correcto, salvo que usted me diga que no. No. Vamos a ver, digamos, hubo una simultaneidad, digamos, en los mismos tiempos, pero las decisiones de compra o no compra de CETES, LETE o de otros títulos es decisión autónoma de la banca comercial, no es del Banco Central. Pero coinciden las fechas. Claro, porque los bancos tienen más liquidez y deciden voy a dar más crédito, pero si usted ve, aquí hemos presentado que el crédito productivo y vivienda aumentó y de ese aumento los bancos pudieron descontarse aproximadamente 500 millones porque aumentaron el crédito de vivienda y el crédito productivo a las empresas. Sí, pudimos observar, señor presidente, que fue un acto simultáneo, que se liberaron las reservas para que la banca pudiese adquirir CETES. Eso es un hecho cierto, porque lo pudimos observar. También pudimos observar, señor presidente, que con ese ingreso que tuvo el Estado, con la colocación de los CETES, en la forma dicha, fueron utilizados esos recursos para las transferencias económicas de $300, y la secuencia de los hechos es pública. Solo lo quería decir, pues usted me puede corregir si no es cierto la afirmación que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que yo le puedo hacer una valoración pero como aquí estamos hablando de los cruces de los números. Correcto. Exactamente, porque las operaciones han sido públicas, presidente. Entonces, sí, nosotros hemos podido observar, como repito, primero que la liberación de recursos fue para poder colocar CETES y la banca tuviera recursos para comprarlos. Porque de hecho, con la liberación de esas reservas, la banca tuvo los recursos para comprar los CETES. Con los ingresos recibidos, el Estado habría hecho las transferencias económicas de los $300. De hecho, estos CETES habrían sido cancelados, señor presidente, me corrige si estoy en lo correcto o no, con el primer desembolso que se hizo con el crédito del Fondo Monetario, y ahí habrían sido cancelados esos CETES. ¿Es correcto? Sí, en cuanto a la parte del Fondo Monetario Internacional, desconocemos la programación que hace el Ministerio de Hacienda, o sea, de los tiempos que recibe. Bueno, pero eso usted lo podrá verificar, señor presidente, que cuando el Fondo Monetario hizo el desembolso, ustedes podrán tomar nota, y si estoy en lo incorrecto, ustedes nos lo podrían hacer ver por escrito, sería esa súplica específica. Es decir, que esos CETES fueron cancelados con el desembolso recibido del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Una situación donde sí quizás requerirá una valoración posterior suya, señor presidente. Tengo aquí
un cuadro que preparó CEPAL con respecto a los porcentajes del Producto Interno Bruto comprometidos en el marco de la pandemia por los distintos países de la América Latina. Yo me voy a permitir entregárselo, porque la verdad de las cosas es que no sé en un 100% si la información es fidedigna, pero si fuera esta información fidedigna, resulta que El Salvador prácticamente cuadriplica o quintuplica a los vecinos de la región centroamericana en lo que habría sido el gasto incremental del Producto Interno Bruto exclusivamente en el marco de la pandemia. En otras palabras, El Salvador habría echado la casa por la ventana. Y esto, de ser cierto, como creo que lo es, de ser cierto, sí estaría configurando una situación compleja a partir que El Salvador es el país que en relación a los hermanos de la región centroamericana ha reducido más dramáticamente sus exportaciones, y por otra parte que es el país que ha venido a pagar la tasa más alta de interés en cuanto a lo que compromete el pago del servicio de deuda en el futuro. Yo este cuadro se lo voy a entregar, presidente. Sí, ok, gracias. Creo que es importante que lo administren en el Banco Central de Reserva. Pues por de pronto esas eran las inquietudes, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Yancy Urbina. Gracias, presidente. Yo quisiera en primer lugar consultarle qué cosa usted considera que de lo que nos ha dado es información reservada, presidente, porque en realidad lo que usted nos ha dado es información pública. Y se lo pongo por ejemplo. El cuadro que usted tapó de los flujos de deuda es eminentemente público, totalmente público. Son decretos que se han emitido en la Asamblea Legislativa. No podríamos dar por admitido de que eso sea información reservada. Te lo digo con el mayor de los respetos. La información sobre CETES y LETES es eminentemente pública. Está en la página web de la Bolsa de Valores. Esta información no podríamos nosotros dar por aceptado de que es información reservada y que nosotros debemos asumir un compromiso de recibir información reservada, porque en realidad no lo es. Se lo digo con todo respeto, porque creo que para efectos de la comisión es sumamente importante que quedemos claros en eso. Lo que aquí nos plantea como flujo de préstamos colocados a títulos de mercado internacional y en el mercado local es información que es pública. Aquí está en la Asamblea. Entonces no podríamos... yo quiero que quede registrado eso, porque no es... porque imagínese usted cómo voy a considerar yo información reservada el tema de los CETES, LETES, etcétera. Eso no puede ser. Es como tampoco la colocación de los títulos valores con el decreto 522, con el 608, con el de 640, el 637, toda es información que se genera en la Asamblea Legislativa. Entonces, y lo ingresado y las fechas de ingreso pues están posibles de seguir en cualquier registro sobre esta información, así que yo quiero hacer esa precisión. Lo del tema de donaciones, déjeme decirle que aquí aprobamos la incorporación presupuestaria de los mismos que usted me está mandando, entonces eso es información que también es pública, ¿verdad? De hecho, en la Comisión de Hacienda estamos viendo todavía, porque el gobierno no tiene plan que le obliga a la ley de desarrollo y fomento que amparan estos ingresos del PES, por ejemplo. No lo tiene, y es obligación de ley tenerlo a los 90 días, dice la ley. Y aquí yo veo que usted nos da flujo de donaciones recibidas por el gobierno, que son, incluso las incorporaciones presupuestarias las vemos aquí,
Entonces no podríamos considerar eso una información reservada. Quiero decirlo porque no podríamos asumir nosotros un compromiso de que esta información no pueda ser comunicada en razón de que está, ¿verdad? Y es de todo el manejo. De hecho, ahorita tenemos pendiente que presenten información sobre, por ejemplo, este desembolso de 2.2 millones. Es decir, o sea, hay información aquí sobre esto y yo quisiera así que quedamos muy claros de ese tema. Señora diputada, si me permiten aclarar, quizás, disculpen, no me pude dar a entender en la dimensión precisa de qué es confidencial. Lo confidencial es que hay unas cuentas habilitadas por un convenio entre el Ministerio de Hacienda y Banco Central, y lo que nosotros no podemos divulgar son los flujos de esa cuenta. O sea, no podemos estar especificando cuánto ingresó a la cuenta y cuánto salió, porque hay un secreto bancario. Somos el banco del gobierno, y entonces el que maneja la cuenta es el Ministerio de Hacienda. Yo estoy seguro que ustedes le pueden preguntar al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda les puede dar la respuesta como ellos quieren, pero el banco no puede, porque somos un banco y tenemos que respetar el marco legal, y el marco legal es el convenio como agente financiero que tenemos que respetar eso. Hay cláusulas de confidencialidad. Si nosotros no tuviéramos esa cláusula, yo les pusiera todos los datos, porque no es nada de ocultar, pues no. Pero sí, el banco es el que no les puede decir cuándo entró la fecha, cuándo salió la fecha y el saldo de cada cosa. Por eso en la presentación hicimos el monto total, pero en el informe ustedes tienen toda la información. Ahora, entiendo que ustedes en la comparecencia con el titular de Hacienda y todo, y él si es información pública y es responsabilidad de él divulgarla, no del Banco Central. Presidente, lo mismo le vuelvo a repetir, porque los cuadros son el concepto, el ingreso, el monto y si tiene o no tiene egresos sobre el respecto. ¿Sí? Es información que es pública. Lo vuelvo a repetir porque yo creo que en esto es importante que la comisión, lo que yo sí creo que es importante que usted nos aclare, porque no lo envió, no lo ha presentado y no está incluido en este informe que nos presenta, es la identificación de los movimientos de ingresos, de flujos de deuda del gobierno. Eso sí no lo veo que lo haya identificación de los movimientos de ingresos, que está en la carta, ¿va? Sí, pero aquí está en la presentación. ¿Cuánto ingresó de cada contrato, colocaciones, etcétera? Toda esta parte. Y aquí hay una parte importante que es lo que le estamos pidiendo, que son los saldos de cuenta de depósito del Ministerio de Hacienda. Ahí los están. Saldos de cuenta, claro, de las cuentas, claro, ¿verdad? Del Ministerio, de entradas y salidas por cada mes, dice la carta, durante el presente año, ¿verdad? Esa parte no la tenemos, y sí creo que es importante que usted no las pueda remitir, ¿verdad? Porque son los movimientos de entradas y salidas que tienen las cuentas del Ministerio de Hacienda. Y eso está no tiene en la página del informe. Licenciada, sí están cada cuenta, la fecha, el monto y la fecha que ingresó y la fecha que rezó y el saldo. Sí, está pero ahí. No es solamente en relación a eso, sino que le está diciendo que refleje los movimientos de entrada y salidas por cada mes de las cuentas de Hacienda. Claro. Aquí ahí está lo que se movió entre enero y agosto. Está la fecha, por ejemplo, cuándo entró lo del fondo, qué fecha, cuándo salió, qué fecha y el saldo. Y ahí está la fecha. Lo que pasa es que no es que entre todos los meses estos flujos. No son flujos continuos, que si no uno entró en marzo, otro en abril, otro en agosto, allí están todos. Sí, eso está cumplido y bien especificado.
¿Cuántas cuentas de depósito tiene el Ministerio de Hacienda, presidente? ¿Cuántas cuentas de depósito maneja? Porque aquí está referido al tema de los ingresos por lo de la deuda. Correcto. Pero mi pregunta es, ¿cuántas cuentas tiene el Ministerio de Hacienda? ¿Cuántas cuentas maneja? Digo porque ese sería un tema importante que nos pueda comentar, porque a eso está referido. Lo otro que le quería consultar, que no lo vi en su comentario, ¿cómo ve el tema del incremento en las tasas? Y el otro es, ¿cómo ve este desorden fiscal? No omite opinión sobre el tema del desorden fiscal que tiene ahora a partir de este manejo de esta situación del país, que es grave, es una situación muy delicada. No lo vi en el tema de los grandes problemas que estamos enfrentando. Y hay una parte que quizás la complemento con el tema de liquidez, porque no hacemos porque eso tiene un alto efecto. Quizás sería bueno que podamos completar a la información cuánto de esa reserva de liquidez se fue a crédito de vivienda, lo que usted nos decía, ¿verdad? En crédito productivo, crédito de vivienda, porque nuestra impresión es que aún con el dato que usted proponía ahí, que se libera la liquidez, me gustaría saber a cuánto lo ha dejado fijado ahora, en qué porcentaje, pero también en el B, donde dice modificación de requerimientos de reserva, nosotros vimos que en el segundo punto es 976 millones en realidad lo que liberaron los bancos, porque por una autorregulación, usted lo explicaba, decía, usted les liberó 1.730 millones de dólares, pero en realidad preventivamente los bancos no liberaron más que 976, según los datos que usted nos da ahora. Entonces a mí sí me gustaría saber cuánto de eso es que fue a crédito de vivienda y al crédito productivo que usted decía, porque en realidad en marzo de ese año el gobierno emitió letes por arriba de 474 millones de dólares y emitió CETES por 483 millones de dólares. En realidad, nuestra impresión es que la mayor parte de esos recursos provienen de esa reserva de liquidez que el banco liberó. Y no tanto que fue a dar al porcentaje de crédito de vivienda, crédito de productivo, sino más bien que fue a financiar las LETES y las CETES. Como que hubiera sido una medida ad hoc en ese sentido, no tanto porque iba a tener un impacto en la cotidianidad de los salvadoreños y las salvadoreñas, no más bien para liberarle recursos para que la banca local comprara LETES y CETES. Esa es nuestra impresión. No sé si tiene a la mano el dato de decir cuánto de esto se fue a crédito de vivienda, a crédito productivo, o si en realidad lo que fue son que esos 976 millones fueron prácticamente al financiamiento de LETES y CETES. Digo, porque haciendo, fíjese usted en el tema, y yo creo que en eso hay que decirlo con claridad. Este país tiene una reserva de liquidez y ha tenido una liquidez la banca tremenda. No teníamos un problema de liquidez. Este país no ha tenido un problema de liquidez en los últimos años. Tiene una solidez bastante fuerte en eso. Más bien nos pareció que era una medida ad hoc para el financiamiento de las LETES y los CETES. Quizás sería bueno que usted note los datos de dónde se fue ese recurso, y si lo que yo le estoy diciendo de que fue una medida más ad hoc, en realidad porque lo otro a quienes benefició. Gracias.
¿Aló? Sí, gracias. Bueno, quizás son una serie de preguntas, pero cuando nosotros contestamos las preguntas sobre las cuentas, los flujos de ingresos, egresos y saldo de las cuentas, en el contexto de la pandemia, entendíamos que era por deuda interna y deuda externa. Eso es lo que hemos presentado. Y esas son las cuentas y las fechas que hubo esos movimientos y esos saldos. Por efecto, en el marco de la pandemia. O sea, a mí sí me gustaría que nos aclarara si nosotros no entendimos bien la pregunta o qué esperaba usted recibir en esas respuestas. Si, por favor, para tomar nota, si lo tenemos acá lo decimos, si no se lo mandamos, tal como con la otra duda del diputado Parker. Esa es la primera pregunta. Está referida a los ingresos y egresos del Estado, Sí. presidente, que son manejados en las cuentas del Ministerio de Hacienda. Entonces nosotros queremos saber cuánto tenía en disponibilidad al principio de esta situación que se fue marcada por la emergencia y cuál fue ese movimiento de entradas a salidas que ha tenido, cuánto le ha ingresado, cuánto ha estado en ese manejo. Pero las de cuentas todo del ministerio, tipo de de flujo. Todo. Oh, de ok, todo. eso no. Perdón que nosotros Sí, no sí. lo interpretamos así. No, Ok. no, pero es sobre todo, porque Ok. nosotros estamos hablando Ok. aquí de el manejo de todos los recursos, Ok, ¿verdad? perfecto. Incluyendo, dice la comisión, como dice la comisión, incluyendo las reformas presupuestarias que pudieran haberse hecho. Entonces, estamos viendo el conjunto, Ok. si nos hace el favor. Va, ok. Gracias. Esa información no la tenemos acá, la vamos a preparar y remitírselo. La otra pregunta, efectivamente, de cuánto de esta liberación que tuvieron, digamos, los bancos que tuvieron disponible, ya sea por norma o voluntariamente, 900 millones, ¿a dónde lo dirigieron? Tampoco lo tenemos en este momento, ¿verdad? Lo podemos mandar. Pero sí, diputada, sí quiero aclarar y creamos que el sentido de la medida fue permitir mayores facilidades de crédito sistémico, global, no a ciertos sectores específicos. Eso es para toda la economía, es decir, empresas, hogares y mayor disponibilidad de recursos a la banca para que ellos pudieran administrar su cartera. Dentro de su cartera, los bancos administran créditos dan créditos hogares, empresas, para adquisición de vivienda y para el gobierno. Entonces, normalmente a través de los años los bancos adquieren CETES, LETES y luego los redimen, o sea, es un flujo constante de todos los años. Pero eso, nosotros como Banco Central no tenemos ningún vínculo comprobatorio que una vez que hicimos el cambio de liquidez sea para que los bancos compraran letes, porque es una decisión autónoma de los bancos. Como bien lo señaló el diputado Parker, uno solo ve en el periódico y todo, y ve hechos coincidentes en el momento y todo, exactamente, pero el sentido, ¿verdad? Y tiene razón, una verdad fáctica, pero el sentido, como lo han hecho los otros bancos centrales y nosotros, es proveer mejores condiciones de liquidez, mejores condiciones de crédito y promover la confianza y la certidumbre dentro del sistema financiero que estaba siendo bien afectado a nivel mundial, no solo en el país, ¿verdad? Entonces, digamos, el perfil de deuda, digamos, el manejo de la caja chica fiscal, el perfil de deuda fiscal, los montos que va a emitir, los plazos, la tasa de interés, esa es una potestad del Ministerio de Hacienda en su interrelación con el sistema bancario, el sistema financiero, y el momento que va a emitir de acuerdo a las necesidades que tiene el Ministerio. Y en el Banco Central desconocemos si este mes, por ejemplo, Hacienda necesita 100 millones de dólares ya. Nosotros desconocemos porque no llevamos el control de las finanzas fiscales, ¿verdad? No es rol del Banco Central llevar eso. Administramos el Sistema Nacional de Pagos
y abrimos cuentas cuando el Ministerio de Hacienda nos dice, miren, vamos a hacer una colocación de bonos, entonces tenemos que abrir una cuenta para que allí lleguen los bonos, ya sea un CETE, un LETE o un bono soberano. Entonces, amparado en el decreto legislativo, Hacienda pide que el Banco Central prepare una cuenta, la abra, porque ahí va a llegar a transferirse los fondos. Pero el banco desconoce todas las interioridades de Hacienda. Sabemos que tiene necesidad y que estamos en una crisis económica, sector público, sector privado, los hogares, las empresas. Eso sí, diputada, pero como le digo, no, ese sentido no le puedo yo asegurar que... Bien, yo sí tengo algunas preguntas, señor presidente, que más que para clarificarnos nosotros, para clarificarle a la población. En el informe que usted nos da aparece un total. Le agradecería si me contestara sí o no, para claridad de la población. En el informe presentado por usted, señor presidente, aparece que el gobierno de la República manejó entre el 16 de abril y el 20 de agosto de este año 1.643.020.870.98. ¿Es correcta esta cantidad, señor presidente, que le ingresaron al gobierno 1.643.020.870.98, sí o no? Ingresaron y algunos no estaban disponibles. Fue el monto ingresado y algunos no estaban disponibles, porque necesitaba modificación presupuestaria aprobada por la Asamblea Legislativa. Correcto. Pero ingresaron. Ingresaron a las cuentas del Ministerio de Hacienda en el Banco Central. Correcto. La segunda pregunta, señor presidente, es ¿por qué en el informe que nosotros, que se nos ha entregado, no aparecen reflejados los 426 millones que El Salvador colocó en un solo día en títulos valores a nivel nacional, en la banca nacional? En la línea de abajo están, diputado Portillo, doctor Portillo, están, dice, letras del Tesoro y y certificados de tesorería. Entre enero y agosto ingresaron 1.595 millones de dólares. 1.595 millones. CETES y LETES. CETES y LETES. Esta cantidad comprende letes y CETES. Correcto, ahí dice. Del cual, presidente, y certificados del Tesoro. Del cual de esta cantidad podemos inferir que fue líquida. Ingresó. Claro, ingresó. De manera total. Muy Así bien. es. Eso significa, presidente, que si ingresaron esta cantidad que usted acaba de mencionar, el Estado, el gobierno del presidente Bukele manejó diarios un gasto de 15.339.826 dólares. ¿Es correcto eso? No sabemos. No sabemos porque no sabemos cómo lo gastaron. Lo que sí sabemos es que ingresaron y que otros egresaron. Pero cómo lo usó el Ministerio de Hacienda, No tienen información cómo lo usó. No, correcto. no. Sí, la otra pregunta, presidente, es: nosotros vemos que para poder colocar estos títulos valores, letes o CETES, nacionales o internacionales, debe de mediar una autorización de la Asamblea Legislativa, una autorización para poderlos colocar. En su conocimiento, presidente, en su conocimiento, para que el gobierno pudiera utilizar e ingresar ese dinero en concepto de títulos valores, que son, reitero, 1.643 millones, tuvo que tener la autorización de la Asamblea Legislativa. ¿Eso es correcto o no? Es correcto, es correcto. Eso significa que la Asamblea Legislativa, esto lo digo para el pueblo, colaboró autorizando estos fondos al gobierno central, por aquello de que digan que la Asamblea no ha autorizado dinero y que la Asamblea no le ha dado nada al pueblo.
ni al gobierno. Bueno, ahora corroboramos entonces que para poder colocar 1.643 millones, la Asamblea Legislativa le autorizó al gobierno ese dinero para el manejo de la pandemia. ¿Hay alguna otra pregunta? Tiene la palabra la diputada Marta Evelyn Batres. Gracias, presidente. Buenos días. No diga. Yo solamente reiterar la necesidad de la información, porque en realidad la carta enviada ha sido bien clara y se solicitaba de cuánto era el monto que existía en el Banco Central de Reserva antes de la pandemia. Y cuando nosotros vemos la presentación y por sus palabras solo estamos hablando de medidas adoptadas ante la pandemia. ¿Por qué? Porque precisamente eso nos va a clarificar a nosotros y permitir ver esos movimientos que se han dado desde que, de cuánto tenía en las arcas el Banco Central a cómo ha ido incrementando o haciendo el flujo de dinero. Entonces, reiterar eso, presidente, que en el complemento que se envíe por escrito, hacer un comparativo de lo que se tenía antes de la pandemia y pues lo de la pandemia que lo tenemos ahorita, pero en la información, la carta ya se lo solicitaba. Entonces, para reiterarle eso que queda pendiente. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Parker. Sí, esta es una pregunta adicional a partir de la respuesta que se le habría dado a usted, señor presidente. Es que se expresó por parte suya, señor presidente, que de lo que ingresó hay ciertas porciones que estaban condicionadas. Autorizaciones de la Asamblea Legislativa, afirmó usted. ¿Es correcto? Sí, de lo que ingresa. Ajá. Por este concepto de deuda externa, Ajá. ya ingresa las cuentas. Ajá. Y está, pero Hacienda no puede usarlo si no tiene autorización de la Asamblea Legislativa de ratificación, de modificación en las partidas presupuestarias. Sí. Claro. Entonces algo, por ejemplo, el préstamo del fondo entró casi 400 millones y pasó ahí meses hasta tener la autorización para poder moverlo. Sí, pero ingresó, señor presidente. No, ingresó. No, yo ingresó. lo que quería es que quede claro, porque si no se relativiza y complica sus expresiones y nos complica a nosotros como comisión. Pero entonces, para claridad de la comisión, okay, ese ingreso del Fondo Monetario de casi 400 millones correcto, ingresó y dispuso el gobierno de él, ¿es correcto? No, ingresó es correcto. Sí, pero a esta fecha dispuso de él, ¿es correcto? Sí, correcto, señor presidente, correcto, porque es información pública. Correcto, no queremos correcto, que vayan a quedar aquí relativizaciones que son impertinentes. Correcto. Lo digo con el respeto debido. Sí, correcto. Muy bien, de los 1.000 millones de dólares, señor presidente, que se colocaron en títulos a la tasa del 9.5, de ese dinero ha tenido alguna restricción legislativa el gobierno de la República, la autoridad hacendaria, para que los utilice. Hay un monto de 354 que al no tener aprobación legislativa de modificación presupuestaria, que no se puede mover, está en el Banco Central. De los 1.000 millones, ¿cuánto está restringido, perdone? 354 millones. 354 millones. De los 1.000 millones, 354 millones. Es como lo que teníamos en el BID hace unas dos Ahora, semanas. de lo que ha ingresado, que es la última pregunta en el marco de su respuesta, en concepto de CETES y LETES, por 1.500 y pico de millones, ¿hay alguna restricción? No, todo eso ya ingresó. O sea, ese dinero fue flujo, ingresó, sí, se pagó algunas cantidades. Quedó en las cuentas 400 pero esos 1.500 millones aproximadamente ingresaron. Y egresó. Sin restricciones. Sí. Para su utilización. Correcto. ¿Y las donaciones, señor presidente, ha habido alguna restricción para su utilización? No, no ha habido ninguna restricción. No ha habido ninguna restricción. Si ha habido, por favor me corrige, pero no la ha habido. Muchas gracias, respuesta dada. Sí.
Gracias, diputado. Quiero hacer una aclaración. El licenciado Guillermo Gallegos pertenece a esta comisión especial, quien se incorporó recientemente en la última plenaria. Aún falta que sea juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, y esa es la razón pues por la cual él no puede expresar, digamos, o participar de manera activa en la comisión, porque aún falta la juramentación. Pero me expresa él que está satisfecho, presidente, con la explicación que usted ha dado y la presentación que ha ofrecido esta mañana. Tiene la palabra la diputada Yancy Urbina. No, es que para propósito de la población, los 645 millones de títulos valores, eso no tiene ninguna autorización ni pendiente de esta Asamblea Legislativa. Eso fue aprobado en diciembre pasado. Y esa utilización está disponible, esos 645 millones, desde el momento que ingresaron. Eso es una disponibilidad y no requiere en ningún caso una nueva autorización de parte de esta asamblea. Eso ingresó y se liquidó. Eso no está pendiente. Yo lo expresé en su momento. 645 ingresó y se liquidó. Bien, ha concluido la ronda de preguntas, señor presidente. Hay una información que queda pendiente para que usted lo pueda trasladar a petición del doctor Rodolfo Parker, y alguna otra información solicitada por la diputada Yancy Urbina. Hemos terminado las preguntas que nosotros le íbamos a formular. En nombre de la comisión queremos agradecerle su comparecencia, su disponibilidad, su flexibilidad para poder responder nuestras preguntas. Y nosotros vamos a seguir desde luego trabajando en la comisión, y si hubiese alguna otra información nosotros acudiremos a usted y a su equipo de trabajo. Le agradecemos mucho, presidente. Muchas gracias. En nombre personal, pero obviamente como representante legal del banco, agradecemos también, primero, que nos hayan diferido el citatorio porque no pudimos hacerlo la primera semana. Y segundo, recibirnos aquí cordialmente, y como funcionarios públicos es nuestro deber responder cualquier inquietud ante las autoridades competentes, y ustedes son autoridades competentes. Gracias.
Bien, hay un punto varios y una nota que necesitamos leer para, dos notas que necesitamos leer para programar las siguientes visitas de los funcionarios. Le solicitaría a nuestro técnico le dé lectura a la nota enviada por el ministro de Hacienda. Gracias, presidente. San Salvador, 7 de septiembre de 2020. Yancy Guadalupe Urbina González, secretaria de la Comisión Especial Asamblea Legislativa presente, en atención a su nota de fecha 2 de septiembre de 2020, en la que hace de mi conocimiento que esa comisión especial se encuentra en su proceso de recopilación de documentación para investigar la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño, así como el uso de dichos recursos y de cualesquiera otros obtenidos de empréstitos, donaciones o reorientados del presupuesto general dentro del marco de la pandemia COVID-19, y en la que asimismo me extiende una invitación a una reunión de trabajo para el día miércoles 9 de septiembre del presente año, ante lo cual debo solicitar que se tome en consideración que tengo otros compromisos contemplados en agenda en esa fecha, los cuales fueron asumidos con anterioridad a la recepción de esta nota, por lo que me excuso de no poder asistir. Sin más, por el momento, agradezco su comprensión al respecto y me suscribo de usted con las muestras de estima y consideración. Dios Unión Libertad, José Alejandro Zelaya Villalobos, ministro de Hacienda, fue recibido el 8 de septiembre por mi persona a las 3:45 de la tarde, para su conocimiento. San Salvador, 11 de septiembre de 2020. Diputada Yancy Guadalupe Urbina González, secretaria de la Comisión Especial Asamblea Legislativa presente, en atención a su nota de fecha 9 de septiembre de 2020, en la que me hace saber que esa comisión especial se encuentra en su proceso de recopilación de documentación para investigar la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño, así como el uso de dichos recursos y de cualesquiera otros obtenidos de empréstitos, donaciones o reorientaciones del presupuesto general dentro del marco de la pandemia COVID-19, y en la que asimismo me convoca para que comparezca el día miércoles 16 de septiembre del corriente año a las 11 de la mañana. Sin embargo, ya tengo una reunión agendada desde hace 2 semanas para ese día, de la cual espero obtener beneficios para responder a las necesidades de nuestra población, por lo que debo excusarme de no comparecer en la reunión a la cual me convocan. Sin más por el momento, agradezco su comprensión al respecto y me suscribo de usted con las muestras de estima y consideración. Dios Unión Libertad, José Alejandro Zelaya Villalobos, ministro de Hacienda, fue recibida hoy a las 8:30 de la mañana. Bien, lo procedente entonces es fijar una nueva fecha para que la comparecencia del ministro de Hacienda, y pudiera ser ya en segunda citación el próximo 23 de septiembre, que es el próximo miércoles. No sé si estamos de acuerdo con que la citación sea el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana. Por favor, votar. Queda entonces aprobado que se le va a girar una segunda citación al señor ministro de Hacienda para que comparezca el próximo miércoles 23 a las 8:30. Tiene la palabra la diputada Yancy Urbina. Yo quisiera que la comisión también acuerde el requerirle el informe, porque ya llevamos 2 ocasiones en las que ha habido una inasistencia y el informe se le ha requerido. Entonces, que en la misma carta que se le va a enviar de citación, que es hoy, que tiene que enviarse esa carta en este día, y también se le requiera el informe para más tardar el día lunes. Es decir, el informe debe estar, ha tenido suficiente tiempo para preparar el informe que se le ha requerido. Entonces mi petición sería que en la carta se especifique que tiene hasta el día lunes para enviar el informe que le ha sido requerido por escrito, y que el día miércoles tendría la próxima citación. Hay que recordarle el reglamento interno de esta
Asamblea Legislativa. O sea, la venida del señor ministro no es opcional. Esa es una obligación de su cargo. Y creo que hay que recordarlo porque más pareciera que no hay interés en asistir a esta comisión, ¿verdad? Entonces quisiera yo que se incorpore el requerimiento del informe para el día lunes y el citatorio para el día miércoles y que se le recuerde el reglamento. Gracias. Se toma nota. Diputada, igualmente quiero informarles que se ha solicitado apoyo administrativo taquigráfico para tener íntegras las declaraciones de los funcionarios públicos que sean convocados y formar un expediente de las declaraciones de ellos. Y ya se está haciendo, es correcto. Bien, no habiendo otro punto, tiene la palabra el doctor Rodolfo Parker. Sí, presidente, muy brevemente, pero es que el tema relacionado con las transferencias de los $300 se está saltando por distintos sitios. Es decir, y considero oportuno, habida cuenta que hoy este día, pues pretendimos hacer una relación que al menos objetada no fue en cuanto a la coincidencia de tiempos y hechos, que cuando se liberan recursos a través de la reserva de los bancos, coincide con que esa liberación habilita para que los bancos compren CETES que coloca el gobierno. Y también coincide con que ahí se hacen las transferencias económicas de los famosos $300, de lo cual es un hecho público que no se ha obtenido información sobre determinada base de datos de alrededor de 100,000 personas que habrían recibido esos $300. Y con base en la información disponible, en este caso de un reportaje del periódico El Faro, existe más de 100 documentos donde ponen en evidencia un pacto entre el gobierno, entre el presidente Bukele y las pandillas, específicamente la Mara Salvatrucha. Y partiendo de esta información y de estos otros datos, señor presidente, quisiéramos nosotros pedir una información por escrito a la autoridad correspondiente para que informen cómo fue la entrega de estos $300 y habría que confeccionar la nota de requerimiento para asegurar que esa respuesta contenga los detalles que realmente se necesita conocer. Como digo, hasta ahorita no ha sido posible, como lo hemos escuchado, como se ha hecho público, que den esa información al mismo ente contralor. Esta comisión tiene la obligación, y hemos jurado cumplirla, de buscar, determinar la ejecución de todos los recursos. Y ya queda evidenciado con las declaraciones del señor presidente del Banco Central de Reserva, que esos ingresos de los CETES se dieron, que el gobierno pudo disponer de ellos, y a partir de esa disposición es que está la coincidencia con la transferencia económica de los $300, cuyos destinos el país sigue sin conocer. Así es que no sé si el canal correspondiente sería el ministro de Gobernación, o sea, la entidad ejecutora del reparto de los 300, perdón, pues economía de los $300, entonces pedir al Ministerio de Economía, a la ministra de Economía, nos pueda mandar una información con completo detalle, no solo de los criterios que se habrían tomado, porque seguramente hay gente que realmente necesitaba los $300 y se les hizo llegar, pero hay una base de datos específica que nadie conoce y que tenemos la sospecha de que puede haber sido transferido ese dinero a la propia pandilla, de tal manera que es absolutamente indispensable corroborar esta información en cuanto a quiénes fueron los destinatarios y cuál es la base de datos incluso de los destinatarios de esos recursos. Gracias, presidente. Se toma nota, diputado, para poder elaborar esa nota y poderla girar a la autoridad competente. Bien, si no hay otro punto, daríamos por terminada la reunión.
Ahora, conocer las leyes y decretos de la Asamblea Legislativa está al alcance de un clic. Visite nuestro portal legislativo en www.asamblea.gov.sb. En el apartado Leyes podrá conocer leyes y decretos que han sido clasificados en últimos decretos aprobados, acuerdos de reformas a la Constitución, legislación de igualdad de género, leyes y decretos por año, así como también anuarios legislativos y fechas conmemorativas